El periódico italiano Domenica del Corriere publicaba el 2 de mayo de 1972 una noticia que sorprendía a sus lectores y que todavía nos sigue impactando. Según la nota, un grupo de científicos y monjes del Vaticano habrían creado un dispositivo capaz de tomar imágenes y sonidos del pasado, el cronovisor. El reportaje se acompañaba de supuestas imágenes de Jesús y en él se afirmaba que se habían podido ver grandes acontecimientos históricos como la fundación de Roma o batallas de Napoleón. Aparecieron después otras imágenes atribuidas al cronovisor, como unos mamuts utilizados en la construcción de las pirámides. El Vaticano nunca habló oficialmente de este invento, pero en 1988 emitió un decreto donde advertía que sería excomulgado cualquiera que captara o divulgase acontecimientos pasados con cualquier instrumento técnico. ¿Existe el cronovisor? ¿Es posible ser espectador de momentos del pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Iniciamos una nueva emisión de Sombras en la Noche y hoy vamos a dedicar nuestro tiempo del programa a una entrevista. La totalidad del programa se la hemos concedido a Alfred Lambremont Weber, a quien hemos entrevistado, hemos tenido ocasión de contactar con él directamente desde Vancouver, Canadá, que amablemente nos respondiera algunas preguntas que nosotros hemos querido plantearles, sobre todo relativas a una noticia que aparecía hace unos días en prensa y que volvía a reactivar el caso de un tema que es recurrente en programas como este, dedicados al misterio, a la investigación, etc. El cronovisor, algo que nos fascina yo creo que a todos, la posibilidad de viajar en el tiempo o la posibilidad, como inicialmente era en el caso del cronovisor, de tomar fotografías instantáneas de grandes momentos de la historia en lugares que evidentemente han tenido gran repercusión en años siguientes. Cuando se habla del cronovisor, generalmente salen las fotografías que hemos visto hace unos minutos en la introducción del programa. Sale después la constatación de que esas imágenes, esas fotografías son falsas y entonces, en muchas ocasiones, se cierra el caso, se pasa página y no volvemos a pensar más en el cronovisor, sino que nuestra opinión ya va derivada hacia la mentira, hacia que aquello era algo completamente falso. Pero claro, cuando hablamos con personas como Alfred Weber, cuando nos habla de las grandes agencias que hay detrás, capaces incluso de crear noticias falsas para intentar tapar aquellas cosas que podrían ser comprometedoras para ellos, entonces pensamos si efectivamente una de estas agencias no pudo haber inventado también esas noticias, esas imágenes falsas y habernos después despistado, variado la perdiz, como se suele decir, diciéndonos que evidentemente el cronovisor no existe. Es mucha casualidad también que el Vaticano en 1988 dijera que iba a excomulgar a aquellas personas que trataran de fisgonear, de hurgar en el pasado a través de cualquier dispositivo. Realmente es sospechoso que el Vaticano se pronuncie sobre esa posibilidad cuando supuestamente no existe. En fin, lo dicho, hoy vamos a dedicar nuestro programa, nuestros Sombras en la Noche, a un tema apasionante, pero además de esto hemos querido conocer otros casos que vamos a preguntarle a Alfred Lambremont Weber. Por si no lo conocen, es el fundador de exopolitics.com, fundador de la exopolítica, de esta tendencia, y también codescubridor del Omniverso, temas de los que además hemos aprovechado también para preguntarle. Les recomiendo que se queden con nosotros. En estos minutos vamos a ver el mundo de una forma diferente, vamos a ver que las cosas no funcionan como estamos acostumbrados a ver, y vamos a conocer algo apasionante, y es que Alfred Weber ha conocido a personas que directamente, tal como les cuento, han viajado en el tiempo, o lo afirman. La decisión final de si nos lo creemos o no nos lo creemos es suya, evidentemente. Nosotros, como hacemos siempre en el programa, ponemos los testigos, ponemos los casos
y hoy Alfred Lambremont Weber va a ser nuestro gran protagonista. Quédense con nosotros, empezamos. Hace unas semanas aparecía una información en un medio de comunicación que nos llamaba mucho la atención en Sombras en la Noche. Hacía referencia a un invento del que posiblemente hacía algún tiempo que no teníamos ninguna información, ninguna noticia, pero que frecuentemente es una de esas noticias recurrentes de las que se habla periódicamente en este tipo de programas. Es la posibilidad de hacer, no viajes, pero sí tomar imágenes, fotografías de otros momentos de la historia. Viajes en el tiempo, en este caso a través de la imagen, un invento llamado cronovisor, del que curiosamente hace unas semanas me apareció una noticia concretamente hablándonos, o lo hacía el experto Alfred Lambremont Weber, que está con nosotros. ¿Por qué? Evidentemente siempre hacemos práctica o uso del periodismo más práctico, ir a la fuente de la noticia, y encontrábamos que en esa publicación que aparecía en rt.com, Russia Today, pues Alfred Lambremont Weber era quien nos hablaba de esa información. Y hemos conectado con Vancouver gracias al señor Weber, que está con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días allí, sí, con la diferencia de como hora. no, tanto gusto de estar hoy aquí con ustedes. Y muchas gracias por haber aceptado la invitación de este programa de Sombras en la Noche a hablarnos de este tema. Es fundador de Exopolítica y uno de los descubridores, en este caso, del Omniverso. Luego vamos a aclarar un poco estos conceptos, si le parece, señor Weber. Vamos a conocerlos un poco más. Pero a mí me gustaría iniciar con ese invento, un invento que se habría realizado durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, y que lo habría hecho el descubrimiento del Vaticano, la posibilidad de tomar imágenes de momentos de la historia. Sí. Esta ciencia se llama el acceso cuántico, porque es accesar al quantum, porque han descubierto que en nuestro universo vivimos en un holograma de tiempo-espacio, y las dimensiones de este holograma en que vivimos son el tiempo y el espacio. Y por esa razón, si tenemos los datos o las especificaciones exactas de la locación exacta del tiempo y del espacio donde un evento se localiza, podemos usar un aparato que se llama un cronovisor, que para simplificarlo es como un televisor donde uno dice quiero ir a tal fecha, a tal lugar, y ver qué es lo que está pasando en esa fecha, en ese lugar, tanto en el futuro como en el pasado. Y simplemente ese, en un concepto muy simplificado, es la ciencia del acceso cuántico. Ahora, fue descubierto por dos monjes del Vaticano que estaban haciendo experimentos con canto religioso y con la frecuencia. Y resulta que la conciencia y la frecuencia y el tiempo, todos se interrelacionan, pero no solo el futuro y el pasado dentro de nuestro universo de tiempo, espacio, energía y materia, sino también la vida después de la muerte y antes del nacimiento. O sea, con un cronovisor y con el primer cronovisor que hizo el Vaticano, ellos pueden con un cronovisor
se puede accesar comunicación con personas en la vida después de la muerte, porque esa es una frecuencia tanto como un punto de acceso en el pasado o en el futuro dentro de esta frecuencia que llamamos el universo. Y precisamente cuando los monjes del Vaticano descubrieron el invento del cronovisor, fue el padre de uno de los monjes que le dijo: soy yo, tu padre, que te está hablando desde la vida después de la muerte. Entonces, bueno, pasaron los años y el Vaticano contrató con la Marina de los Estados Unidos y después con el Departamento de Defensa, con la DARPA, que es la agencia de investigaciones avanzadas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y después con la CIA, que empezó a utilizar el cronovisor, yo diría para razones políticas, de control político. O sea que ellos empezaron en 1971 a ir y a preidentificar los presidentes norteamericanos futuros, o sea, el presidente Bush padre, el presidente Bill Clinton, el presidente Bush hijo, el presidente Obama y el presidente Trump. Ellos sabían, la CIA y un equipo muy secreto dentro de la CIA, sabían en 1971 que estos individuos iban a ser presidentes futuros de Estados Unidos en los años siguientes, porque habían ido al futuro. Y ellos, y tenemos testigos directos de estos. Un abogado ahora, Andrew Basiago, que era entonces un niño, fue presente y ahora ha venido a testificar sobre esto. Y la CIA secretamente ha ido a decirle a cada uno de estos individuos acerca de 1971, más o menos secretamente, a estos individuos, a Bush 1, Bush 2, Bill Clinton, Obama y a Trump, que iban a ser presidentes futuros. Y por eso la política de Estados Unidos nunca ha cambiado. O sea que algunos parecen de la izquierda, algunos de la derecha, pero en verdad es una política directa. Y los Estados Unidos usa el cronovisor como una tecnología de, vamos a decir, acceso cuántico para saber el futuro y para manejar su nación. Por ejemplo, han tenido, y lo sabemos porque sus crononautas, los señores que viajan por tiempo, porque ellos tienen 8 tipos de tecnologías, por lo cual se puede viajar por el tiempo. O sea que una persona entra a una máquina y sale en el año tal y tal. Y
yo he hablado mucho con una persona, el crononauta Basiago, que a unos de sus trabajos en 1971 como crononauta era de ir desde 1971 a una base en el año 2045 que tenía la DARPA, o sea, la Agencia de Investigaciones Avanzadas del Departamento de Defensa. Y ahí iba al año 2045 y lo esperaban ahí y le daban unos informes y reportes que él traía para 1971. Y eso era con informes de qué iba a pasar entre 1971 y 2045 para ayudar al pasado navegar los años hasta el 2045 con éxito, para que este mundo no se autodestruye y para que llegue al futuro con éxito. O sea que hay muchas aplicaciones de esto que a uno le parece ficción científica. Totalmente. Pero es realidad. Bueno, sí, es así. No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, realmente parece un relato de ciencia ficción. Yo, señor Weber, del cronovisor realmente únicamente conocía el hecho de que se podían tomar fotografías, desconocía el hecho de la posibilidad de viajar físicamente en el tiempo y conocía unas fotografías que seguramente ahora, y habiendo escuchado todo este relato, seguramente fueron falsa información. Esas típicas fotografías, imágenes que hemos visto cuando se ha hablado del cronovisor, en las que se ha visto una imagen de Jesús, que luego se ha demostrado recientemente que era una imagen de un cuadro, con lo cual era totalmente falsa. Y otra imagen también de Jesús en la cruz, que se demostró también que era una fotografía de una imagen que hay en Italia. Esto apareció en el periódico hace ya muchos años, con lo que supongo que esto era simplemente para despistar a la opinión pública cuando salieron los rumores de que el cronovisor existía, para que todos veamos que era falso y creamos que eso no existe, cuando realmente la tecnología está, supongo que a estas alturas, mucho más avanzada de lo que estaba ya en los años 70. Sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, esto es lo que me ha dicho Andrew Basiago, que él es un crononauta, que existe una película clasificada secreta del equipo de viajes por el tiempo de la DARPA y de la CIA, donde ellos fueron por viajes por el tiempo y ellos han hecho video o film, primero de la crucificación de Jesús y segundo de la resurrección. Estos son las dos películas. Y están dentro de los laboratorios secretos del tiempo de Estados Unidos que existen en el estado de Nuevo México en Estados Unidos. Bueno, el señor Basiago dice él, que ha visto la película de la crucifixión y es muy distinta a las pinturas que uno ve. Lo que dice él es lo siguiente. Primero, que el hombre Jesús, eso es lo que han enseñado. Es un señor muy, vamos a decir, no tan alto de
es de estatura, un poco oscuro de su... Sí, y que no es así, sino está así, con sus brazos. No sé si me ves. Veo parte. Sí, o sea que es decir, no sería así. Por aquí como hemos siempre visto, palma de la mano aquí, sino diferente. Sí, no, es así. Entonces, a él no lo dejaron entrar a la película, o sea que no es que no lo dejaron, pero él no ha visto la película de la resurrección, pero él ha hablado con personas del equipo de Viajes por el Tiempo que ha visto la película de la resurrección, donde ellos por acceso cuántico entraron a la cueva y filmaron lo que ocurrió ahí. Y esto es lo que dice él. Ahora, yo tengo que decir que estos son reportes de lo que dicen gentes del equipo de Viajes por el Tiempo secreto de la DARPA. O sea que puede ser verdad, puede no ser verdad. Pero lo que dicen es que se ven ángeles que toman la roca y quitan la roca de la entrada, y que en eso el Señor, que es Jesús, se levanta y se sale. Y dicen que la gente que estaban dentro del cuarto viendo esto, aunque eran ateos y todo, estaban llorando, estaban todo emocional. Ahora, hay que decir que esto es muy controversial. El señor Basiago no fue testigo de ojo. Esto puede ser desinformación, pero hay que decirlo. Pero él fue testigo de ojo de lo que le dijeron que él vio filmado, un señor que fue crucificado, que le dijeron, ese es Jesús de Nazaret, ¿no? O sea que, el Vaticano siempre ha tenido eso, ¿no? Así que, vaya. Qué increíble, señor Weber, escuchar estos relatos, evidentemente, que nos está comentando, sean desinformación, como usted bien decía, o no. Sí, ahora quiero decir más porque hay corto tiempo y esto es muy importante desde mi punto de vista. También dice el señor Basiago en 1971, porque yo fui juez de la Tribuna de Crímenes de Guerra de los eventos de 11S, o sea, septiembre 11, 2001. Y él dice que en 1971 él fue con su padre, que fue también asesor de la CIA, al laboratorio de tiempo que queda en Nuevo México, y que fueron ahí y entraron al laboratorio de tiempo. Estaban todos los científicos ahí en sus... ellos estaban vestidos de blanco y estaban viendo como en unas máquinas donde tenían una película que estaban proyectando, y esto era en 1971, o sea, 30 años antes de septiembre 11. Incluso antes de que se construyeran las propias torres. Sí,
y ellos habían ido al futuro a septiembre 11, 2001 y habían traído las películas y ahí se veía lo que salió en la televisión, que eran aviones chocando contra las Torres Gemelas. Y eso ya se sabía en 1971, o sea, 30 años antes. Y en aquel entonces, el asesor principal en el Departamento de Defensa era Donald Rumsfeld, que iba a ser el secretario de Defensa en septiembre 11, 2001. El asesor en 1971, el asesor de seguridad nacional era Henry Kissinger, que era asesor principal de los Rothschild y de los Rockefeller. Y el presidente era Richard Nixon. O sea que ya 30 años antes de los eventos de las Torres Gemelas, sabía Rumsfeld, sabía Kissinger y sabía Nixon y sabían los Rothschild y los Rockefeller todo que iba a pasar el 11 de septiembre de 2001 y tenían todo ese tiempo para planificar esa falsa bandera. Y yo como juez tengo este testimonio jurado en un juramento oficial. Claro, yo supongo ahora mismo, señor Weber, que la pregunta que serán muchos espectadores sería, si lo sabían con antelación, ¿por qué no lo evitaron? Ya 30 años antes de los eventos de las Torres Gemelas, sabía Rumsfeld, sabía Kissinger y sabía Nixon y sabían los Rothschild y los Rockefeller todo que iba a pasar el 11 de septiembre de 2001 y tenían todo ese tiempo para planificar esa falsa bandera. Y yo como juez tengo este testimonio jurado en un juramento oficial. Claro, yo supongo ahora mismo, señor Weber, que la pregunta que serán muchos espectadores sería, si lo sabían con antelación, ¿por qué no lo evitaron? Pero evidentemente usted mismo nos ha dado la explicación. Esa falsa bandera que motivó las intervenciones militares que evidentemente hacen que familias como Rothschild, como usted nos comentaba, pues hagan su negocio, lamentablemente. Así es. Y así que tenemos la prueba de testigos y la tenemos jurado que podemos ir a cualquier corte que quiere oír esto. E invitamos a cualquier juez. En España hay grandes jueces que tratan de grandes crímenes de guerra y lo invitamos que nos contacten para tener un gran tribunal de guerra en España sobre 11S con testigos directos. ¿Cree usted que alguna vez sabremos la verdad real del 11S? Si los jueces de España o los jueces de algún tribunal honesto digan, bueno, yo dispongo a que vengan estos testigos del programa de Cronovisor, lo pueden tener porque tenemos todos los testimonios de el Cronovisor y yo como juez
de la tribuna de 11S aquí en Vancouver oí más de 20 testigos, incluso los crononautas, sobre la realidad de lo que pasó y fue una falsa bandera. Bueno, es un tema interesantísimo que sin duda nos daría para mucho más y que nos tiene que dar para mucho más. Esperemos que alguien recoja ese llamamiento. Algún juez de los que aquí en España, como usted bien decía, pues actúan en muchos casos internacionales o casos muy importantes, aunque lamentablemente, como también hemos visto aquí en España, señor Weber, jueces que empiezan a escarbar, digamos así, en cierta información son apartados rápidamente de ciertos casos. Supongo que esto en Estados Unidos o en Canadá también funciona un poco así, pero aquí en España, lamentablemente, pues también ocurre. Yo me gustaría, antes de despedirnos, porque se nos va el tiempo, evidentemente nos emocionamos hablando de estos temas y son muy interesantes, que nos comentara como fundador de la exopolítica, muy brevemente, para aquellas personas que quizás hayan escuchado hablar o no sepan qué es la exopolítica y que seguramente tendría alguna relación con los temas que hemos tratado en estos minutos. Sí, la exopolítica es una nueva ciencia y es la ciencia de las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. Y fue fundada por mi libro, Exopolítica, que fue publicada inicialmente en el año 2000 y por mi libro que fue publicado en el 2000 y después en el 2005. Y quiero poner este detalle, que ya sabemos por el testimonio de otro crononauta que la CIA viajó por el tiempo. Mi libro de 2005, Exopolítica, lo viajó hasta por el tiempo al 1971, donde lo vieron todo el programa, de la DARPA y de la CIA. Vieron mi libro de 2005 de Exopolítica y en ese año yo era el consejero general de la Administración para la Protección del Ambiente de la ciudad de New York, y son tan descarados que la CIA y este programa de la DARPA me invitaron a darle una charla sobre la protección del ambiente, y yo creía que ellos eran una organización cívica y eran la organización secreta de viajes por el tiempo. ¡Qué sorpresa! Sea, me estaban observando. Ajá. 40 años antes de que escribiera el libro. Clandestinamente. Eso es increíble. La verdad es que sí. Bueno, es un poco sentirse observado. No sabemos esta entrevista quién la puede estar viendo o si... Claro. Bueno, esto ya nos marea un poco. Si alguien la puede enviar al pasado incluso. Sí, con la tecnología de acceso cuántico, ellos pueden, lo que llamamos hack, entrar en nuestra realidad, porque nosotros estamos en la tercera densidad, la tercera dimensión de tiempo-espacio, y ellos pueden entrar a esta dimensión y observarnos ahora. Y hemos perdido la privacidad. Y por eso el señor Basiago, que ahora se postula para presidente en el 2020, con el propósito de hacer lo ilegal, que los que tienen el acceso cuántico de espiarnos con la tecnología de acceso cuántico. Sin duda interesante, desde luego. Bueno, señor Weber, nos quedaría hablar últimamente, pues muy brevemente, de ese omniverso. Es uno de los co-descubridores también del omniverso.
que supongo que está todo relacionado, evidentemente, con todo lo que hemos hablado y todo relacionado pues un poco con todo, ¿no? ¿Qué sería el universo, concretamente, esta teoría? Sí, simplemente tenemos el universo, el multiverso y el omniverso. El universo fue descubierto por los astrónomos de Sumeria en 3500 a.C. Y ese es la unidad orgánica de tiempo, materia, energía y espacio en que vivimos. El multiverso fue descubierto en 1895 por el científico norteamericano, y eso significa la totalidad de todos los universos. O sea, hay más de un universo. Hay dos científicos de Stanford que han estimado que el número de universos que existen es el 10 al poder de 7 al poder de 7. Y ese número es tan grande que no lo podemos pensar, pero si nos ponemos a escribirlo, es más de 25 millones de millas de largo. Si lo escribimos. Sería difícil tomar nota. Sí. Ahora, ¿qué es el omniverso? Y esto es por el acceso cuántico y el cronovisor que hemos podido probar que el omniverso existe. Y la definición del omniverso es lo siguiente: omniverso es igual a los universos del multiverso, o sea, omniverso es igual a multiverso más las civilizaciones de las almas en la vida después, en las dimensiones espirituales, más las entidades espirituales, más la fuente, o lo que llaman Dios. O sea, hasta ahora, todo lo que eran la vida después de la muerte, las almas, las entidades espirituales, Dios, era una proposición de fe. O sea, que uno creía porque era cristiano, porque era hebreo, porque era islamita. Pero ahora, con tecnología como el cronovisor, como otras metodologías, se puede usar el método científico para probar, según el método científico, que existe el alma humano que está encarnando dentro de nuestros cuerpos, y que cuando el cuerpo muere, el alma se teletransporta dentro de un portal interdimensional y se sale a una dimensión que podemos llamar la vida después de la muerte, o sea, a una dimensión espiritual donde residen la civilización de las almas, la civilización inteligente de las almas. Y las almas, cada alma es un fragmento holográfico de la fuente o de Dios. O sea, cada uno de nuestras almas, científicamente se ha probado, es un fragmento holográfico de la fuente o de Dios. Y el principio del holograma es que la totalidad está en cada programa, en cada fragmento. O sea que Dios está dentro de nosotros. La totalidad de Dios está dentro de cada de nosotros. Entonces, cuando dicen, en algunos dicen namaste, o yo saludo el Dios dentro de ti, es científicamente correcto. O sea que esta es la época de la
de integrar la ciencia con la espiritualidad. Es muy grande realmente que la ciencia ahora nos esté dando evidencias de lo que hace siglos dejaron escritos grandes gurús, grandes textos de las religiones del mundo, y que ahora vemos que todo lo que se decía puedes tener esa demostración científica, cosas que nos han dicho, que nos hemos tomado pues en el campo de la fe, y que ahora vemos que realmente hay forma de demostrar casi cada uno de esos párrafos, ¿no? de estar dentro de ti esa presencia, etcétera, etcétera. Increíble, señor Weber, desde luego. Sí. Ahora, mi publicadora ha sacado el libro El Universo en alemán este año, sí. y en Hungría, en húngaro, y ellos han prometido sacarlo en español, y acabado con cuando salga esta entrevista, yo se los voy a enviar y les voy a decir, mira, hay tanto interés en el mundo hispano que tienen que sacarlo en español también. Está claro que sí. Pues hacemos ese llamamiento, señor Weber, a que salga en español esa edición, y cuando salga volvemos a ponernos en contacto y nos centramos más concretamente, si le parece, en ese libro. Evidentemente, el mundo hispano es tan enorme que tiene que estar ya en español, evidentemente, tiene que salir esa publicación. ¿Dónde podríamos seguir sus artículos, sus publicaciones, sus opiniones, sus vídeos a través de Internet? Sí, mire, lastimadamente no tengo nada tanto en español, pero pueden ir, y donde hay enlaces, simplemente vayan a Google y lo ponen en el traductor. Perfecto. Y tengo varios. Vayan a exopolitics.com y hay muchos artículos ahí. Entonces tengo un newsinsideout.com. Ese es de noticias. Entonces tengo un YouTube donde tengo casi 10 millones de vistas, y ese es en Exopolitics TV en YouTube. Hay algunos en español en todo esto. Tengo grupos de exopolítica en todos los países latinos, etcétera, etcétera. Estarán interesados sin duda en tener más material a ser posible en español. Sí. Otro día, esto nos queda pendiente porque ya nos hemos ido de tiempo, pero claro, no pasa nada. Otro día nos tiene que comentar, señor Weber, si le parece, pues bueno, en otras entrevistas que hemos podido ver por internet en otros momentos, de la presencia de seres humanos en Marte. Ahora que se habla de que para el 2030 Obama, antes de marcharse, dijo que había que llegar a Marte, que Trump también insiste en que hay que llegar a Marte, y que usted nos ha dicho en otros sitios por ahí que en Marte hace ya mucho tiempo que el ser humano ya tiene presencia. Y esto a mí me deja realmente sorprendido. Sí, ahora Rusia y Estados Unidos han estado en Marte desde 1964 y hay bases secretas en Marte ahora. Hay un programa secreto en el sistema solar. Y hay más o menos un proceso entre el programa de espacio secreto de la luz y el programa de espacio secreto de la oscuridad, porque esto ha sido fundado por los grandes capitales de los Rockefellers, etcétera, que han puesto hasta bases con labor de esclavos humanos en Marte, donde ellos han sido, hasta hay reportes y yo he reportado sobre esto, pueden ir a exopolitics.com, donde hay bases y son humanos de la Tierra que están trabajando ahí como esclavos.
y ellos hacen productos que son vendidos fuera del sistema solar, que son que los grandes monopolios de los Illuminati, de los Bilderbergers, ganan el producto, porque ellos mantienen a la humanidad de la Tierra en ignorancia. Y ellos venden esclavos, venden niños y jóvenes humanos a otras partes del sistema solar y fuera, y los venden a otras razas. Y esto es bajo tratados secretos que fueron firmados en el año 52 y más tarde por Truman, por Eisenhower, etcétera. Porque en verdad no se sabe, pero en verdad los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y ellos administran a la Tierra desde sus bases en Antártica. Y es un lío esto. Y por eso figuras como el Papa, como Obama, etcétera, van a Argentina en el sur y van a Antártica, porque todo es al revés a lo que parece. Los buenos pueden ser malos. Desde luego nada es lo que parece. Mucho ojo. Hay que tener mucho ojo. Bueno, pues nos quedarían muchos temas para comentar. Está claro, señor Weber, que tenemos que hacer una segunda parte más adelante. Nos quedan cuestiones que seguramente podríamos desarrollar mucho más. Pero yo le quiero agradecer mucho que nos haya concedido estos minutos de su tiempo para hablarnos básicamente del cronovisor, básicamente de un poco cosas que seguramente muchas personas desconocíamos, y yo me incluyo, evidentemente, y que nos hacen pensar en que evidentemente el mundo no es para nada tal y como lo vemos. Esto yo creo que ya lo tenemos que dejar claro, ¿no? Que no es absolutamente nada de lo que vemos en medios de comunicación o de lo que creemos que es. Es diferente. Señor Alfred Lambremont Weber, recomendamos exopolitics.com para tener más información, para que las personas que nos están viendo puedan seguirle, puedan seguir también todo lo que va haciendo, lo que va publicando. Y si le parece, más adelante volvemos a encontrarnos por aquí por Sombras en la Noche. Gracias. Muchas gracias y un abrazo para Vancouver. Hasta la próxima. Gracias, pues. Si algo nos queda claro en el programa de hoy de Sombras en la Noche, es que no nos queda absolutamente nada claro. Yo creo que necesitaremos varios días para procesar, para digerir toda la información que Alfred Lambremont Weber nos ha dado en esta entrevista interesante. Una conexión que hacíamos desde Vancouver, Canadá. Mil gracias, evidentemente, a Alfred Weber por dedicarnos estos minutos y por haber compartido con nosotros sus teorías, sus investigaciones, sus opiniones y los testimonios que él ha conocido y que ha querido compartir también con nosotros. Absolutamente fascinantes, difíciles de creer en muchos casos porque nuestro funcionamiento de pensamiento va por otros derroteros, nos han hecho que vaya por otros derroteros y evidentemente nos cuesta de creer ciertas cosas. Como siempre hacemos en el programa, hemos puesto sobre la mesa testimonios, opiniones, ustedes son quienes deciden con qué parte se quedan, con qué parte no y evidentemente cuál es la opinión que sacan de todo lo que hemos escuchado. Sin duda fascinante, la posibilidad real de que el gobierno de Estados Unidos realmente esté haciendo viajes en el tiempo y lleve haciéndolo pues décadas, de que momentos tan tensos de nuestra historia reciente como ese atentado en el World Trade Center en 2001 ya se sabía de antemano. Aunque bueno, esto de que ya se sabía evidentemente no es ninguna novedad, ya hemos escuchado muchas veces muchas teorías de ataque de falsa bandera, ya lo saben, ataques que no serían reales, sino que estarían organizados por gobiernos directamente, por dramático que suene, y que mueven, pues bueno, el funcionamiento del mundo prácticamente, las grandes economías, las grandes empresas, la compra-venta de armas, en fin, vivimos lamentablemente en una economía de guerra, y esa es la gran realidad que nos tiene que quedar de todo esto. Fascinante lo que nos comentaba evidentemente Alfred Weber también, esa posibilidad de que incluso Marte ya esté más que explorado. En fin, temas que vamos a tener que ir procesando en estos próximos días porque ha sido muy intenso.
Agradecimiento de nuevo a Alfred Weber por estar con nosotros, a ustedes evidentemente por habernos acompañado, y la próxima semana recuperamos nuestras secciones habituales. Vamos a volver a tener esas informaciones de actualidad, esas imágenes que por cierto nos siguen llegando a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o a través del correo electrónico info@sombrasenlanoche.net. Y no se lo pierdan, porque en esta recta final de la temporada de Sombras en la Noche, que terminaremos pues, hacia el mes de junio, finales de junio aproximadamente, tenemos ya confirmadas nuevas presencias que van a estar con nosotros. Personas que van a colaborar con nosotros, periodistas muy reconocidos del mundo del misterio, tanto de esta parte del Océano Atlántico como de la otra, de ambas orillas, y que sin duda nos van a aportar temas muy interesantes. Si les parece bien, nos encontramos en una semana, aquí, en una nueva emisión de Sombras en la Noche. Como siempre digo, y nunca lo olviden, sean felices.